Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:06 en la mañana, gracias a nuestra generosa audiencia. Seguimos, esto es a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Ha sido noticia en Quito la medida que se aplica desde ayer de establecer operativos preventivos, pero también sancionatorios. Entiendo que la MT aplica este mecanismo los martes, los jueves y los viernes, y en las horas que, de acuerdo a las estadísticas, son consideradas de más alta siniestralidad. Ayer hubo un detenido, una persona que iba en el sur de Quito, en la Quitumbeñán, a 64 kilómetros por hora. Que digo, uno dice, vas a 60 y más de 60 y te meten preso. A mí al menos, ya lo vamos a conversar con nuestra invitada, me parece una desproporción. Sí creo que se tiene que fomentar una rigurosidad en la sanción pecuniaria, qué sé yo, trabajos comunitarios, la pérdida de puntos, etcétera. Pero la parte de prisión creo que es lo que ha generado mayor ruido en estas horas. Hablemos con una especialista en la materia. Está con nosotros Andrea Flores Andino. Ella es especialista en movilidad. En su momento fue gerenta del Metro de Quito y ahora mismo es coordinadora local de Bloomberg en la capital de los ecuatorianos. Bloomberg ha hecho un análisis sobre la siniestralidad vial desde el punto de vista de la salud pública. ¿Cómo le va? Bienvenida, qué gusto. Andrea. Buenos días, Fabricio. Gracias por esta cordial invitación. Creo que esta ha sido la oportunidad para poner en el centro del debate un problema de salud pública que nos aqueja a todos los ciudadanos, no solo aquí en Quito, sino en el país entero. Yo quisiera que partamos de dimensionar cuál es el problema ante el cual nos estamos enfrentando. En Ecuador hay más de 3.200 fallecidos, más de 2.300 fallecidos por siniestros viales reportados al año 2023, y en la ciudad de Quito el año pasado se registraron 329 muertes a causa de siniestros de tránsito. Esto es en realidad alarmante porque las cifras nos indican que cerca de un fallecido al día se está registrando en nuestra ciudad y cerca de un lesionado cada 4 horas. Entonces, creo que es necesario que se ejerzan acciones que puedan conducir a que esta realidad cambie. En Ecuador hemos normalizado esto, pero en realidad esto nos está afectando y es un problema de salud pública que debe estar en el centro del debate. Ya vamos a profundizar, solamente alerto, hablando de los temas de tránsito, le quiero agradecer a mi colega Karen Aro que está en sintonía. Me reporta un siniestro fuerte en Occidental, está cerrada la vía, el tráfico está terrible desde el bosque hasta los túneles. Ese siniestro ha sido provocado a la altura del teleférico, me reporta mi colega. Gracias a Karen por ese tema, y creo que lo mencionamos justo en el contexto de esta entrevista. ¿Qué hacer para tratar de bajar la siniestralidad? Porque claro, ahora el municipio de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito, aplica una medida que el día de ayer mereció un montón de críticas, más allá de que la MT ha señalado que tiene las acciones preventivas. Ayer, por ejemplo, lo preventivo fue entre las 4 y 5 de la tarde en el sector de la Mañosca. Tiene lo sancionatorio, que fue a la Quitumbeyan de 8 a 9 de la mañana. Ha dicho que lo va a aplicar, que va a avisar, que lo va a aplicar los martes, los jueves y los viernes en estos horarios que son los de mayor siniestralidad. Pero esto, como digo, ha generado una crítica sobre la figura del alcalde y sobre la figura de la municipalidad. ¿Cómo entender esto, estimada Andrea? Bueno, creo que debemos tener presente que el principal factor de riesgo en los siniestros de tránsito es el exceso de velocidad. Este factor no solo agrava la ocurrencia de los siniestros, sino también la gravedad de sus consecuencias. Es decir, que la velocidad puede provocar que un siniestro termine precisamente en consecuencias mortales para quienes se ven involucrados. Para ponerles en contexto y partiendo de la persona que fue detenida el día de ayer por los controles llevados a cabo por la MT, que iba a 64 kilómetros por hora, y todos, bueno, en efecto, esa acción ameritó muchos comentarios, principalmente en las redes sociales, pero debemos tener en cuenta primero que el límite de velocidad en la zona urbana es 50 kilómetros por hora, que hay un rango de velocidad que la ley permite que nosotros podamos excederlo y en efecto acogernos únicamente a una multa pecuniaria. Que es de 50 a 60. De 50 a 60. Entonces, si ya pasas incluso ese rango que la ley te permite y excedes ese rango de velocidad en una zona donde confluyes con peatones, entonces en efecto se aplica la medida de la prisión preventiva. Pero para ponerles en contexto, ¿a qué equivale un arrollamiento a 64 kilómetros por hora? Equivale a una caída desde el 6º piso de un edificio. ¿Usted cree, Fabricio, que una persona pueda sobrevivir a un impacto de esa magnitud? Y eso es lo que vivimos a diario. Mire,
mire lo que está pasando en este momento en la Mariscal Sucre. Esto pasa en la Simón Bolívar, que es la avenida la avenida más peligrosa del país, pero ocurre también en puntos como en la Quitumbeñán, como en la Mañosca, que son puntos urbanos donde la MT en estos operativos preventivos ha registrado velocidades de hasta 100 kilómetros por hora en zonas urbanas. En el caso de la Mariscal Sucre y en el caso de la Simón Bolívar, el límite es 90 kilómetros por hora porque son periféricas, ¿no? Es 90 kilómetros por hora y aún así esa es una velocidad que no es segura. Quito tiene dentro de la región, está dentro de las 3 ciudades que lideran en efecto las ciudades con mayor incremento en siniestros de tránsito y que tienen las velocidades más altas. Ahora bien, entonces, esta sanción que no se le inventó el alcalde, no se le inventaron los concejales, no se le inventó el municipio del MT, consta en el Código Orgánico Integral Penal. Mucha gente recién se desayunó ayer de que es una sanción que está desde hace tiempo en el COIP. ¿Es una sanción que debe existir desde su punto de vista? Al parecer puede parecer severa, pero creo que... A mí me parece severa y desproporcionada. A mí, no estoy hablando de la sanción pecuniaria ni de otro tipo de sanción, pero meter preso a una persona porque va a 61 kilómetros por hora, a mí me parece desproporcional. Por eso me gustaría su argumento, Andrea. Puede parecer severa, como severos son los resultados de los siniestros de tránsito a causa de la velocidad. Nuevamente, los siniestros de tránsito son la 12ª causa de muerte en nuestro país. Una persona está falleciendo cada 28 horas aquí en nuestro país también. Entonces creo que partiendo de la dimensión del problema que tenemos actualmente, usted lo ha dicho, esta es una sanción que está en el Código Penal desde el año 2014. La Agencia Metropolitana de Tránsito sale a hacer cumplir con la ley. Quien impone esa medida respecto de la prisión, la reducción de puntos o la multa pecuniaria, ya ni siquiera es la Agencia Metropolitana, sino es al momento que esa acción se judicializa y es el juez el que juzga y decide, a ver, de acuerdo a las condiciones del hecho, entonces se impone los 3 días de prisión, prevención del COIP, o pueden imponerse sanciones sustitutivas, que también puede ser permitido, pero esa ya no es una decisión del municipio. Partamos que primero es la MT está cumpliendo con lo que la ley menciona, el juez es el que juzga finalmente qué sanción imponer, pero quien está decidiendo no cumplir, no acatar los límites de velocidad, no cumplir con la ley, acelerar en una zona donde confluyen peatones, es quien está conduciendo. Entonces esto también es un tema de responsabilidad. Creo que aquí estamos hablando mucho de la conducta, del comportamiento que tenemos en las vías. Como digo, hemos normalizado a los siniestros de tránsito porque lo vemos todos los días y nos apena en ese momento, pero como mañana ocurre otro en otro punto, entonces al parecer estamos acostumbrados a ver esto. Pero en otros países donde los siniestros han sido reducidos, donde el número de fallecidos también se han reducido, han sido donde han adoptado estas medidas que pueden parecer severas, pero que también ayudan para cambiar el comportamiento a largo plazo de la gente que en este momento dice, yo no acelero, ¿por qué? Porque me puedo ir preso, porque me pueden sancionar. Entonces la ciudad, ayer nos decían, parece que ahora va más lento, no va más lento, fluye mejor porque todos vamos a una velocidad constante. Ayer mi colega Andrea Orbe generaba un reporte en ese sentido en uno de sus posts que tenía por acá. Andrea decía, ¿es mi idea o en la calle sí se siente la reducción de la movilidad? Este de ley es un comentario súper impopular, pero me gusta creer que en Quito podríamos ser los raros ecuatorianos que cumplimos normas y somos una mejor ciudad para vivir. Decía Andrea justamente y posteaba ahí un video con vehículos que iban circulando un poco más lento. Pero ustedes en Bloomberg estaban haciendo un análisis sobre la siniestralidad como un problema de salud pública. Salgamos de Quito y ampliemos la visión nacional. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Más allá de lo que estamos comentando de Quito, Andrea. Bueno, nosotros como iniciativa trabajamos directamente con el gobierno nacional y en el país nos encontramos presentes en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Quito. Pero la iniciativa Bloomberg Philanthropies por la Seguridad Vial Global es un programa de salud pública que está presente en 27 ciudades alrededor del mundo y que tiene como finalidad salvar vidas. ¿Cómo? Apoyando a los gobiernos locales para implementar políticas y acciones que permitan en efecto reducir los siniestros de tránsito y evitar precisamente que la gente muere en estos siniestros, porque sabemos que parte de la planificación urbana debe ser el error humano, porque no podemos pensar que
no, esto no va a pasar nunca, pero debemos tratar, las autoridades deben trabajar porque los siniestros no traigan consecuencias y no le cobre la vida, no le cueste la vida a quien estaba caminando o a quien estaba conduciendo. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo eso y cómo estamos trabajando tanto con el municipio de Quito como con el municipio de Guayaquil? A través de 4 ejes que consideramos desde la iniciativa son primordiales para alcanzar resultados sostenibles y a largo plazo. Y el primero es levantando la data, levantando la información, que es lo que ha hecho en este caso la Agencia Metropolitana de Tránsito. Se levantan estadísticas y se analiza cuáles son los principales puntos críticos de la ciudad, dónde se está muriendo la gente y dónde debo actuar. La data también me permite que en el área de infraestructura, como ciudad, sepamos dónde intervenir, qué puntos de la ciudad requieren intervenciones como las que pasaron aquí en Ashiris. Aquí teníamos piques, se pacificó la avenida con estas plataformas y en este momento ya es una acción que adoptó la ciudad para ya evitar este tipo de comportamientos con infraestructura. Aquí, claro. Exactamente. Pero además de la infraestructura es importante también tener este control y el cumplimiento de la ley, que es el que ejerce la Agencia Metropolitana de Tránsito, y a través de la autoridad de control se recuerda a la gente que se deben cumplir las normas que están preestablecidas, que no son inventadas por el alcalde, que no son inventadas por la Agencia Metropolitana de Tránsito. En el caso del control de velocidad, estimado Fabricio, la Agencia Metropolitana ha socializado esto desde el año pasado, cuando la iniciativa donó estos 3 cinemómetros con los que en este momento se están realizando los controles. Se hicieron controles preventivos donde ya se anunciaron las consecuencias durante todo el mes de mayo, durante todo el mes de junio y durante los últimos días del mes de julio. Entonces, si después de todo eso la gente decide incumplir, entonces eso ya es un cambio de comportamiento. ¿Y cómo se ataca eso? Con el 4.º eje, que son campañas. La ciudad necesita trabajar en campañas de comunicación masiva dirigidas a cambiar el comportamiento de las personas y que nosotros como ciudadanos entendamos las consecuencias graves que puede traer un siniestro de tránsito y tomemos conciencia también de nuestro comportamiento en la vía. Hablamos de comunicación, pero también el tema pasa por educación, por ejemplo, para las nuevas generaciones desde la propia malla curricular en escuelas y colegios, ¿no? Absolutamente. La Ley de Tránsito desde el 2014 menciona que la seguridad vial debe ser parte de la malla curricular en edades tempranas. Y eso está bien. ¿Y es parte o no es parte? Lamentablemente aún no. Y ese es un trabajo de la Agencia Nacional de Tránsito, del Ministerio de Educación, pero si bien, y estamos de acuerdo en que la educación temprana es primordial para formar a las futuras generaciones, pero no podemos esperar a que ese niño que en este momento está tomando conciencia de lo que esté pasando, crezca y cambiemos ese comportamiento porque la gente se está muriendo ahora. Nosotros tenemos que trabajar en este momento con los conductores, con los motociclistas, con los peatones, con las personas que en este momento desarrollan la ciudad y se ven expuestas. Yo le quiero dar un dato, Fabricio, y es que en el caso de los siniestros de tránsito, la principal víctima son adultos, hombres, entre 19 y 29 años, que son las principales personas que están falleciendo en siniestros de tránsito. Eso quiere decir que nuestra población económicamente activa son las personas más vulnerables frente a estos hechos y son personas que seguramente son el sostén del hogar, son las personas que usan la motocicleta como herramienta de trabajo y son las personas que están dejando desamparadas familias, están dejando hijos sin padres. Entonces debemos salir a las vías pensando no solo siendo responsables con nuestra vida, sino con la vida de los demás, responsables con nuestras familias. Y esto es un trabajo no solo de la autoridad. La semana pasada, frente a todos los siniestros de tránsito que hubo en la Ruta Viva, los comentarios en redes decían, bueno, no hay alcalde que controle, la ciudad está llena de sangre. El alcalde ahora, con la Agencia Metropolitana de Tránsito, sale a cumplir la ley, sale a tomar acciones y entonces la crítica se vuelca. Entonces, a veces es difícil los cambios, siempre hay resistencia a esto, pero... Acá, por ejemplo, nos dicen lo mismo pasó cuando nos obligaron a usar el cinturón de seguridad, ¿no? Que y ahora todo el mundo. Yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo conducir si no uso el cinturón de seguridad. ¡Qué miedo! Es un tema de costumbre. Así es. Es un tema de costumbre. Es un tema de comportamiento y lo mismo es con la velocidad. Mira, el día de ayer estaba anunciado el punto de control en Quitumbeñán, al sur de la ciudad, pero al norte de la ciudad la gente iba despacio por miedo tal vez de que nos sancionen. Entonces, estas medidas también nos permiten y nos ayudan a disuadir a la ciudadanía. Creemos desde la iniciativa y apoyamos totalmente la decisión tomada desde el municipio
municipio. Creemos que las medidas que están tipificadas en el COI podrían discutirse en otros países. También la prisión es una opción después de haber reincidido en la conducta. Se podrían pensar en modelos como aquellos. Pero en este momento el COIP establece una sanción. La gente conoce cuáles son las consecuencias. La Agencia Metropolitana de Tránsito no está haciendo controles sorpresa, los anuncia, ni siquiera los hace todos los días. Mire que en Quitumbeñán se había registrado cuando hicimos los controles preventivos. En una hora, a la misma hora, el control reportó cerca de 181 personas que excedieron el límite de velocidad. Ayer, después de toda la campaña, la socialización y el anuncio que se realizó, ¿y la detección de una persona? No, antes de eso, hubieron en realidad 6 personas que excedieron el límite de velocidad y solo una que excedió ese rango de velocidad. Así es. Así que ese mito de que las cárceles se van a llenar de personas que no cumplen la ley también es falso. No es real. Tenemos un rango también que se debe cumplir. Se hacen controles objetivos a través de este equipo, además que evita la manipulación por parte de los agentes civiles de tránsito. Yo creo que el municipio en ese momento ha dado un paso importante hacia la educación vial. Creo que como ciudadanos debemos tomar conciencia de lo que está pasando. ¿Qué tal si es que el día de mañana una persona, un amigo suyo, un familiar suyo fallece porque un carro le arrolló a 64 kilómetros por hora? No nos va a parecer desproporcionada la prisión para esa persona. Usted me dice que también están trabajando en Guayaquil. Guayaquil es una ciudad que tiene una serie de complejidades. Y, por ejemplo, dentro del área urbana, cuando no hay, digamos, no es hora pico, hay calles en las cuales yo conozco bien Guayaquil, he recorrido Guayaquil y le meten el pie al acelerador, por ejemplo, en la Machala, en la Quito, en la Francisco de Orellana, en la Juan Tancamarengo, en la Avenida de las Américas. Cuando no es hora pico, hay vehículos que van a muy altas velocidades. ¿Qué tipo de referencia tienen ustedes en sus estudios sobre lo que pasa en Guayaquil? Bueno, en todas las ciudades de Latinoamérica, incluyendo Quito y Guayaquil, se han reportado el incremento en siniestros de tránsito. Pero respecto al comportamiento de velocidad, Guayaquil ha anunciado, Guayaquil no ha parado los controles de velocidad con los radares que estaban instalados. En Quito ha pasado eso en algunos puntos. En este momento Guayaquil también trabaja para empezar los controles sancionatorios con los equipos cinemómetros, y lo que tenemos son datos de cómo la velocidad empieza a reducir en ciudades como Guayaquil, precisamente, donde el comportamiento de los conductores a veces parece un poco más avesado, un poco más arriesgado. Pero los datos nos demuestran que a menor velocidad también las consecuencias de los siniestros son menores. En Ecuador, tanto en Quito como en Guayaquil y en Ecuador, cerca del 40% de siniestros cobra la vida de motociclistas. Pero lo que sucede en este momento en Guayaquil es que a menor velocidad, entonces empezamos a registrar también menos siniestros. Pero yo quisiera darles un último dato respecto de la ciudad de Quito, y es que en este primer semestre, de enero a junio del presente año, se han reportado 126 fallecidos a causa de siniestros de tránsito. Solo hasta mayo teníamos 100 fallecidos, y únicamente en el mes de junio se reportaron 26 personas que fallecieron en el sitio a causa de un siniestro de tránsito. Seguramente hubieron más personas que fallecieron después en el hospital, o fallecieron después en su casa, o quedaron lesionados. Entonces, miren la gravedad de lo que en este momento estamos viviendo, y los datos que en este momento han motivado a que el municipio, como usted lo ha dicho, haga cumplir la ley, una ley que está escrita hace 10 años, multas que están tipificadas ahí, no por el municipio, no por el alcalde, no por la MT, sino que lo han tipificado nuestros legisladores, y que se aplican no solo en Quito, sino a nivel nacional. Acá en la interacción de la audiencia, la gente que nos escucha en la radio, pero también los que nos siguen a través de las plataformas digitales de Primera Plana en Facebook y YouTube, están divididos, ¿no? Hay unos que respaldan la medida y que dicen que sí, que se deben mantenerse los controles. Acá, por ejemplo, Jorge León dice: el municipio no debe ceder a la presión de los conductores irracionales. Ligia Naranjo dice: desafortunadamente, si no son fuertes las sanciones, el ser humano no aprende. ¿Quién dice por acá? Yadira Soto dice: adicional, se debe seguir implementando campañas en radio, canales de televisión, concienciando las velocidades permitidas, y también se debe señalizar tanto en el piso de la vía y señaléticas viales. Pero, por ejemplo, en cambio, hay otros mensajes en donde cuestionan justamente esto. Acá Enrique Rubianes dice: aumentar la velocidad mínima, está incómoda esa velocidad. ¿Usted qué le dice a Enrique, por ejemplo, Andrea?
Bueno, las velocidades, hay distintos rangos de velocidad dependiendo del tipo de vía. En vías como la Simón Bolívar, la velocidad es a 90 kilómetros por hora. En zonas urbanas, la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea 50 kilómetros por hora porque en las zonas se confluyen con peatones. O sea, no es un invento del Ecuador, no es un invento del municipio de Quito, no es un invento del alcalde, no es un invento de la ley de tránsito, ni es un invento del COIP. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Así es, la Organización Mundial de la Salud es la que recomienda que en las zonas urbanas se mantengan velocidades de hasta 50 kilómetros por hora y en zonas escolares o zonas hospitalarias donde se comparte el espacio donde circulan los vehículos con peatones, con ciclistas o con personas vulnerables como son los niños, embarazadas, personas enfermas o personas con discapacidad, la velocidad debería ser máximo hasta 30 kilómetros por hora. Entonces, estos son rangos que deben ser cumplidos. Como lo he mencionado, el reglamento de la ley de tránsito te da un rango además para que incluso puedas exceder y solo acogerte a una sanción pecuniaria. Pero si superas ese rango, en efecto, vendrán medidas más severas. Entonces, creo que como ciudadanos, tal vez tenemos la tarea más fácil, cumplamos con los límites de velocidad. No queremos ser sancionados, entonces acojámonos a lo que menciona la ley. La ciudad sí tiene la potestad de cambiar los rangos de velocidad siempre y cuando se ajusten a lo que menciona el reglamento de la ley. Finalmente, cualquiera que sea el rango, la sanción va a seguir siendo la misma. Yo puedo establecer otro límite de velocidad, pero si excedo el rango moderado de ese límite que establezca la ciudad, entonces igual tendrá detención por 3 días si es que ha excedido el rango de velocidad. Acá mi colega Iván Morales dice, ¿de qué sirve el rango moderado si igual le sancionan al conductor? El rango moderado debería ser como parte de la velocidad que se puede conducir. ¿Qué opina usted? Es que por eso mismo lo que le damos, esto es una forma de cambiar el comportamiento de las personas, ayudarles también a dirigir que ese comportamiento sea más responsable. Si es que tenemos un límite de velocidad, ese es el límite, nada más, no debería ser más, porque en este caso, si es que el límite no es 50 kilómetros por hora y quieren entonces poder conducir dentro del rango moderado, entonces el límite sería 60, pero si exceden los 60, entonces ¿qué pasa? ¿Tendrán prisión o solo la multa pecuniaria? Entonces siempre estamos queriendo jalar como hacia lo más. O sea, ¿cuánto más me pueden dar? ¿O cuándo es el momento ideal? El día de ayer nos decían, bueno, ¿por qué tal vez no esperan un poco más para aplicar la sanción más severa? Pero ¿cuándo es el momento ideal, Fabricio? Si el municipio esto lo ha socializado durante meses. Lo hemos dicho. Lamentablemente la coyuntura ha exigido o ha obligado a las autoridades a tomar estas decisiones, como le he dicho, que parecen severas, como severas son las consecuencias que traen consigo los siniestros de tránsito. Es que, le insisto y para ir cerrando, yo sí estoy de acuerdo con los controles, estoy completamente de acuerdo con las sanciones, pero le reitero, lo dice el COIP, yo sí creo que en algún momento, es mi criterio personal, ¿no? Habrá gente que coincida, habrá gente que discrepe, pero meter preso 3 días a una persona por exceder más de 60 kilómetros, o sea, sí me parece a mí una desproporción. O sea, si hablamos de una persona que en una vía de 50 kilómetros está circulando a 120, es otra cosa. Pero una persona que va a 61, no sé, yo le veo así, Andrea, le comento. Le voy a dar unos datos igual que puede parecer muy alejado, pero en el mes de agosto conmemoramos el Día del Peatón. ¿Por qué lo conmemoramos? Porque la primera persona, el primer peatón que falleció fue justamente en esa fecha y fue arrollada por un vehículo que iba. ¿A cuántos kilómetros piensa que iba, Fabricio? El vehículo. A 12 kilómetros por hora. Falleció un mal golpe, o sea, le dio el vehículo un mal golpe y esta persona falleció. Nuevamente a 64 kilómetros por hora equivale a una caída desde el 6º piso del edificio. Un arrollamiento a 80 kilómetros por hora equivale a una caída del 9º piso. Un impacto de esa magnitud no deja vivo a nadie. Y si uno queda vivo, quedará con lesiones de por vida, que esa es otra realidad. Nosotros hablamos de fallecidos, pero también tenemos lesionados en el país cada 4 horas. Y eso sin contar con el subregistro. Yo le mencionaba, los datos que tenemos son de las personas que se toman en sitio, de lo que ocurre en ese momento en el siniestro. Pero, ¿qué pasa después de unos días? Las secuelas que dejan o las personas que después fallecen en el hospital. Si nosotros adicionamos el subregistro, las cifras serían incluso aún más alarmantes. Nuevamente, la ciudad de Quito, la ciudad
de Guayaquil se encuentran entre las ciudades con los datos más preocupantes respecto a siniestros de tránsito. Yo creo que es momento de tomar conciencia. Puede parecer, creo que de esto se trata también, nos alegra, sabemos que esto ha sido una decisión difícil, pero también nos alegra que esto al fin se ponga dentro de la discusión de la agenda pública y que todos, que usted, que los medios juegan un papel súper importante, y creo que es primordial que los medios sepan también comunicar este mensaje. Podemos tener posiciones distintas respecto de la sanción, respecto de la severidad de la sanción, pero creo que todos compartimos que esto es un problema de salud pública, que no quisiéramos que nos pase. Creo que en este momento todos nos vemos expuestos y posiblemente no tomemos conciencia hasta que no sea un familiar, no sea un amigo, y más bien en este momento la autoridad está exigiendo que cumplamos con la ley. Entonces creo que debemos hacerlo. En este momento tenemos un rango de velocidad, nos están advirtiendo que esto va a pasar. Fuera diferente que los controles se hicieran de manera sorpresa, sin que sepamos dónde está pasando, pero desde el lado del municipio, la Agencia Metropolitana de Tránsito lo ha socializado, la empresa de movilidad y obras públicas ha señalizado el punto antes y en el punto donde se hace el control para que la gente esté advertida. Es decir, metros antes de llegar al punto donde está el cinemómetro, ya te alertan y te dicen, hey, aquí hay cinemómetro, por favor, cumple. Y aún así no lo hacen. Claro, no, de acuerdo. En esa parte yo estoy totalmente de acuerdo. Además, que el municipio, a través de la MT, ha estado anunciando y anuncia ¿a qué horas van a estar? ¿Dónde van a estar? O sea, ahí también esa es la otra parte. Por eso yo decía que con las sanciones estoy totalmente de acuerdo. Mi crítica es al tema de la prisión, en el caso específico que estoy señalando. Pero el tema de las sanciones, ya te están avisando que van a estar en el Actitud Miñán de 8 a 9 de la mañana, por el amor de Dios, y que la gente exceda la velocidad. Ahí sí, estoy totalmente de acuerdo. Andrea, gracias por el aporte para el debate. Mire usted, mucha gente comentando. Unos a favor, otros en contra, pero lo que dice Andrés es cierto. Qué bueno que el tema esté en la discusión y en la agenda pública en un país al que le mata la coyuntura y donde no pensamos a mediano y largo plazo. Gracias, Andrea. Gracias a usted, Fabricio. Gracias, Andrea Flores Andino, que ha estado con nosotros, especialista en movilidad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.